Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a SSH, Sociedad, Cultura e Historia en Orilla y Media TV, la cual pueden encontrar en las redes como YouTube, Instagram y Face. Hoy continuamos con el legado de Luis Alberto Ruiz, aquel que comenzó con Entre Ríos Cantada, video que ya hicimos hace unas semanas. En este caso, historia de la literatura entrerriana. Pero atención, esto tampoco es Entre Ríos Cantada, segunda parte. Ahí explicamos. Vamos a la presentación y comenzamos. En este mes de junio hay tres celebraciones que me gustaría muchísimo abordarlas, pero me falta tiempo. Quedarán para más adelante o el año que viene. 11 de junio, Día de la Poesía Entrerriana, en homenaje al natalicio del poeta Juan Elio Ortiz. 13 de junio, Día del Escritor, en Entre Ríos se rinde homenaje al premio Frei Mocho. Y 15 de junio como Día Provincial del Chamamé Entrerriano, al recordar el fallecimiento de Abelardo Limota. Bien, ¿por qué en la portada está la imagen y el título de La literatura del mundo entrerriano? ¿Qué tendrá que ver esto con historia de la literatura entrerriana? Bueno, con el permiso de el Guille Lurín, y creo que el propio Luis Alberto, no tendría problema seguramente. Cuando estaba preparando el video de hoy, lo relacioné con el título tan redondo que utilizó el Guille Lurín en este libro, La canción del mundo entrerriano, y me imaginé una pequeña colección, siendo ese concepto muy bien logrado, ¿no? Tranquilamente se podría pensar en los artistas plásticos del mundo entrerriano, artesanos del mundo entrerriano, etc. Me explico. Obviamente que de editarse el legado de Luis Alberto Ruiz, se utilizaría el título que él dejó. Porque esto es solamente un juego de pensamientos que surgió en esos momentos de lectura y escritura. El agradecimiento al amigo Silvio de la Cruz, de acá de Gualeguaychú, responsable de reinterpretar la tapa de la canción del mundo entrerriano. Recuerden que si quieren descargar la historia de la literatura entrerriana, está en la página Autores de Concordia. Ahí acceden a links de visualización y descargan el material. Yo lo descargué, lo hice imprimir y es un volumen importante realmente. Recordemos también que este trabajo es un liminar, es decir que de llevarse a la impresión se necesita la corrección completa para evitar errores no deseados, que en conversación con Matías Armándola me comentaba que los tiene y son muchos. Este material, en definitiva, sirve como puerta de entrada para aquellos idóneos en la literatura, como es mi caso, o si usted quiere indagar en autores para después profundizar en alguno de ellos. El trabajo presenta 229 autores, si no los conté mal, hasta el año 1987 aproximadamente, comenzando con Alejo Peiret, el cual Luis Alberto Ruiz lo considera el primer prosista entrerriano. Está dividido, el trabajo de la siguiente manera. La primera parte del siglo XIX, otros autores del siglo XIX, la segunda parte es el deslinde y la tercera parte el siglo XX, que es la más extensa, el modernismo en Entre Ríos, la primera vanguardia, la generación del Paraná, la nueva poesía, otros poetas entrerrianos. Después continúas con la narrativa, otros autores de ficción, ensayo y crítica, otros ensayistas, capítulos complementarios, la poesía épica entrerriana, poesía popular, la poesía política, el teatro, continúa con la historia, cronistas y memorialistas, la literatura polémica, la lexicografía, el folclore literario, la literatura infantil y vida literaria provincial. Y a la vez hay autores que se repiten en el desglose porque se dedicaron a escribir en más de una especie literaria. Como decíamos en la presentación, esto no es la segunda parte de Entre Ríos Cantada. Sí es la continuidad del legado, digamos, esto que estamos haciendo, ¿no?
pero será Luis Sadigroso quien lo explique y por supuesto el propio Luis Alberto. Vamos a leer textual lo que escribieron ambos en el comienzo de este trabajo para comprender los motivos, los alcances, sus consideraciones a un trabajo que merece ser difundido, conocido y obviamente apreciado. Luis Alberto Ruiz falleció el 23 de julio de 1987. Fuimos amigos desde muy jóvenes, una amistad brillante y alegre. Él era un poeta convicto. Para él la poesía era sagrada. Usaba la palabra poeta y poesía como esencias lustrales. A mí esas palabras llegaron a revolverme el estómago. Él murió adorándoles. Esto nos divirtió desde el principio, pues le costó conseguir que yo me dejara tratar como poeta y me relacionara con los que escribían. Además, yo no tenía intenciones de compilador. Él sí. Alcanzó la categoría de diccionarista. Desde chico, junto papeles y libros sobre literatura mundial y entrerriana. Fue el único entrerriano que dedicó, que yo sepa, exclusivamente todas sus horas a la literatura. Así pasará hambres en plural, en las tres primeras acepciones. Fue, según lo que sé, el escritor entrerriano que más obras escritas dejó, muchas con seudónimo. Es autor de un diccionario de la literatura universal en tres grandes tomos, y dejó en trámite de edición un diccionario de la literatura occidental, en 5 tomos. Publicó en 1955, Ediciones Zamora, la primera antología iconográfica de poetas entrerrianos, Entre Ríos Cantada. 30 años después, en 1985, tenía terminada la segunda edición actualizada, también en mi poder, y esta Historia de la literatura entrerriana, que permanecía sin conseguir edición al momento de su muerte. Imperdonable falla oficial entrerriana. Así que me decidí por no hacerles perder más tiempo a los que necesitan estas obras, ni a la evolución de nuestra cultura regional auténtica, no a la aparente, que es con la que se constituyen la calificada y diferenciada universal de una época. Ruiz, escritor de obras con temas universales, cumplió con nosotros, nos regaló esta historia regional. Nosotros, como Estado, no cumplimos nuestra parte con él ni con ella. No se la editamos. Entonces, decidí facilitar estos originales para quien quiera fotocopiarlos, tales como los dejó el autor. Algún demente que los tuvo, desgraciadamente a mano, trazó unas rayas sobre el nombre de Adolfo Argentino Gols y arrancó las 2 hojas, 222 y 223, del texto de Ruiz sobre él, las que he reemplazado por una información simple completa. Si tal psicópata quiso borrar ese nombre, no hizo menos que lo contrario, pues acá se ve cómo lo destacó entre todos, mientras el suyo propio no brilla ni como verdugo frustrado, anónima solapa entrerriana. La literatura entrerriana tuvo una suerte verdaderamente única con lo que le saliera a esta altura de su historia un ensayista del criterio y la erudición de Luis Alberto Ruiz, un tratadista de primera categoría en cualquier lugar del mundo. La ilustración de este escritor, que dedicó toda su vida al estudio, se extendió por muy importantes materias, hasta el mito y la genética, incluidos las religiones antiguas y las metapsíquicas, lo que le permitió asistir con profunda información la crítica ubicativa respecto de los elementos estructurales de la historia literaria de la provincia. A pesar del tiempo que consumió en el tratamiento de temas universales que le producían dinero, dedicó interminables horas impagas a la micrografía temática regional, biografías y bibliografías, tan menuda en sus detalles y personajes si se la compara con los temas de los tiempos del mundo. Para la difusión de esta obra cuento con la autorización epistolar de Ruiz y la de su familia. Creo que con la suma de estas obras la literatura entrerriana ya está bibliográficamente en condiciones para organizarse en materia lectiva. Luis Sadigroso, Paraná, julio 1990.
Todo compendio arrastra, de modo irreversible, impiadosas omisiones, involuntarios cercenamientos, aparentes olvidos, y esta obra no ha de constituir la excepción a la regla. Una visión panorámica suele diluir los detalles, las minucias, lima los sensibles desniveles, generaliza lo particular. Queremos permitirnos algunos ejemplos exculpatorios. Una antología poética requeriría un área útil de 450 páginas. La misma historia total de Entre Ríos no abarcaría menos de 6 volúmenes, excluyendo buena masa de aparato documental y gráfico. Estos simples ejemplos hacen perdonable cualquier sacrificio de nombres, de bibliografía o de hechos personales o culturales. Cuando revisamos la mera nomenclatura de nuestros autores de todo género, comprobamos que el total del libro tendría que soportar estoicamente los riesgos de la amputación y la simplificación. Más de 800 nombres significaban casi 2000 páginas, demasiadas para nuestra capacidad y hasta para una viabilidad editorial. Aceptar, no obstante, el desafío de los límites conlleva el compromiso de observar las leyes del juego. Los nombres representativos debían absorber naturalmente un espacio mayor, y los nombres que están haciendo su obra en estos momentos son más de la esfera de la posteridad que del fallido arbitrio del cronista, del antólogo, del crítico o del historiador. Con todo, o alguno de ellos, nos decidimos a pronosticarle un venturoso, positivo tránsito y permanencia en las letras argentinas. No aventuramos la afirmación de que la literatura de Entre Ríos está entera y fielmente reflejada en estos apuntes. Esperamos que, en líneas generales, sea así, porque de otra manera la provincia nos lo demandará, tarde o demasiado pronto. Por la feliz o desdichada circunstancia de ser la primera, esta historia no pudo obviar muchas trivialidades o detalles accesorios a la elaboración literaria para rasgos biográficos no incidentes al condo de cada obra. Premios, viajes, medallas, es decir, meras contingencias o azares y otras superfluidades. La alternativa era hierro, o se hacía una historia puramente crítica o se le adicionaba todo el aparato documental, personal y bibliográfico. Sin él, cada autor tratado quedaba literalmente suspendido en el aire, sin apoyo existencial y profesional concreto. Toda historia de una literatura de cualquier lugar del mundo debe y suele ser un extracto, una selección, una extirpación de valores de pequeño y mediano espectro. Una literatura provincial no puede darse ese lujo, a menos que se busque una extrema delgadez. Menos todavía una literatura provincial de corte existencial. La presente, pues, es más un relevamiento tentativo que una historia propiamente dicha. Le concedemos únicamente ese carácter y así debe tomársela, sin exigir lo que ha estado fuera de nuestras intenciones. La literatura de un país en formación es casual, la de una provincia no. El lenguaje del cosmopolita, del hombre de una metrópolis o de una nación, es un lenguaje literario internacional, casi diríamos profesional. El de un provinciano es un lenguaje natal. Está más cerca de la madre que de la comunidad. Objetivar en un libro esta paradoja aparente nos conduciría a la encrucijada de las contradicciones. Un gran provinciano, Sarmiento, Atahualpa Yupanqui, Mastronardi, se hace nacional por exceso de provincianismo. La comarca nativa se hace más grande que la patria total. La provincia suele estar más cerca y por esa circunstancia espacial muchas veces el escritor comarcano pierde la perspectiva nacional y continental, el escenario mayor, y se proyecta sin variantes hacia adentro. Se imagina voluntaria y a veces suicidamente. Confunde la audiencia, casi siempre indulgente, de los convecinos con un dictamen de fondo, cuando no suele ser más que una tolerancia o equidicencia de hecho, de forma. Un desvaído o desatento juicio municipal no es el puente más seguro o confiable para el estímulo creador. Suele ser
una trampa mortal. Queremos anticiparnos a espontáneos y fáciles objeciones a lo antedicho. Los nombres de Ciro Alegría, de Azuela, de Escorza, de Gallegos, de Rulfo, de Romain, de Nicolás Guillén, de Atahualpa, nos remiten a un lenguaje natal indudable, lenguaje que involucra no solo determinados vocabularios americanos, sino determina situación social, económica y política. Pero, en virtud de la resonancia de sus fuertes contenidos, la obra de esos autores pudo traspasar tiempos y fronteras y hacerse internacional. Más adelante señalamos, por ejemplo, que las obras de ambiente rural entrerriano, Fray Mocho, Leguizamón, Balboa Santa María, Villagra, etc., no contienen la menor alusión a ninguna problemática social, como si realmente no hubiera existido. Esa ausencia es muy significativa, aunque negativa. Bueno, acá vamos a hacer una salvedad, ¿no? Por supuesto, porque el mismo autor dice que iba a necesitar 2000 páginas. Pero bueno, seguramente Luis Alberto Ruiz se estaba refiriendo a escritores que ya tenían armada una trayectoria, porque el próximo video está dedicado a este luchador, narrador, poeta entrerriano Ángel Borda, que para los primeros decenios del siglo XX ya había escrito sobre la problemática social del trabajador. Continuamos, por supuesto, con Luis Alberto. El escritor provincial suele girar en torno a su lugar de nacimiento, pero no basta consignar una anécdota, un árbol, un paisaje natal, para que quede delineada por eso una obra, en el mejor sentido del término. Conocemos a un poeta del río Uruguay que quedó mortalmente circunscripto a su reducido ámbito. Todavía está allí, muerto. Su propia obra es la tumba de su propia disolución. Desde luego, su lenguaje nunca pudo superar la superficie del paisaje o de la historia antigua y presente. El costo local puede convertirse a veces en un peligroso daltonismo literario, cuando no en una ceguera ante la vasta belleza del mundo. El amor a la provincia no es obstáculo para el amor a otra, o para juzgar que, para el trabajo del escritor, hay otros sitios más adecuados para la canalización de su obra. Que siempre existieron focos absorbentes y radiantes de cultura en un irrecusable hecho histórico. Atenas, Pérgamo, Alejandría, Roma imperial o renacentista o pontificio, París, Flandes, Madrid, Londres, Basilea, Nueva York, Berlín, México, Buenos Aires, configuran la imagen del antiprovincialismo y la conformación de un vasto podio universal o continental. Curiosamente, uno o no, esos centros irradiantes contaron siempre con un adecuado complejo financiero y técnico para la edición y discusión de la obra escrita. Todo lo anterior está dicho, desde luego, en lo referente a textos de primera línea. Ninguna capital cultural hace bueno a un mal escritor. En la problemática creadora lo que importa es la inteligente selección y afinación de los medios expresivos, la correcta intelección entre lo perimido y lo original y sustancial. Esto es lo que llamaríamos conciencia del hecho creador. Conocimiento u intuición de lo que llamamos literatura con mayúscula. En las ficciones, la clara invención e imaginación. En la crítica, el actor debe sacar a luz para los demás lo que el escritor suele dejar, deliberadamente o no, en la sombra, en la incertidumbre o en la coparticipación del lector. Y en la poesía, esto ya es terreno vedado. Los que saben, callan. Los que ignoran, disertan, diría Valery. Hay muchos que saben hacer versos sin poesía, es decir, retórica o versificación. No revelan ni tienen intuiciones intransferibles, incomunicables, herméticas. La poesía es incandescencia, pero solo los altos poetas se queman. Los otros quedan apenas chamuscados. La historia de la literatura sería irrisoria sin literatos, aunque como escribíamos en otra parte, la poesía existe sin que sea necesario escribirla. Nadie escribe primordialmente para ser historiado, pero las leyes del género son tan rigurosas y al mismo tiempo tan aleatorias como las leyes genéticas o las de la errática estelar.
El que comienza a escribir hoy con conciencia de profesión o de arte no lo sabe, pero está dando material y derecho para una futura historia literaria o para quedarse al margen. Si el ejercicio de la literatura, con sus desalientos o sus triunfos, no colman o abarcan la vida de una persona, es medio literato, dicha esta palabra en el mejor sentido. Pero si las letras tienen esa vida, aunque escriba poco, es un mártir, un galeote o un escritor. No intentamos ningún magisterio, ni propiciamos ningún sacrificio, pero esperamos una galaxia literaria provincial. Eso sí, desalentamos las vocaciones por el facilismo, por las urgencias de las letras de imprenta, por el divertimento dominical. La mala poesía y hasta la mala versificación tendrá siempre malos lectores y peores críticos. Esta no es una historia para siempre. Escritores con mayor paciencia, tiempo e información sabrán colmar las lagunas y reponer involuntarias omisiones. El lector sagaz o informado ha de advertir que, en algunos casos, solo hay bibliografía y pizca biográfica. No debe interpretarse con suspicacia ni a primera lectura. A veces, el propio autor ha borrado o disfrazado sus propias huellas, o simplemente a nadie se le ocurrió consignar sistemáticamente los datos de los autores visibles. Entre Ríos careció hasta ahora de una tradición o disciplina biobibliográfica, disciplina que se ha puesto en marcha desde hace poco con algunas publicaciones. Otros escritores han rehusado colaborar con el autor de la presente obra y de Entre Ríos Cantada, tal vez porque se autojuzgaron indignos de la preservación ontológica. Conservo numerosas copias de cartas con una nota roja al pie. No hubo contestación. ¿Autocrítica? ¿Soberbia? ¿Desidia? ¿Fallas del correo? Sería una hipótesis errónea la que nos atribuyera imperdonables o inadmisibles marginaciones. Al no existir una pública y notoria información biobibliográfica de muchos autores, nuestro deber era solicitarla y así lo hicimos. En caso de no haber recibido respuesta, buscamos los datos en los escasos sitios en que existían. Es obvio que excluir el pesado andamiaje biobibliográfico hubiera sido como entregar una escalera sin peldaños o hacer una antología e historia de escritores fantasmáticos. No debe olvidarse que esta presente historia o mini historia ha partido de cero. La aparición constante de nuevos autores en la provincia es casi aluvional. Varias antologías de prosa y poesía han seguido a la nuestra, que inició el camino. Al revés que otras historias, esta incluye a escritores inéditos en libro, pero cuya labor se ha difundido por la prensa. Una parte de la misión está cumplida. La otra se esperanza en el azaroso asentimiento del lector y del crítico. Luis Alberto Ruiz, Buenos Aires, 1984. Consideraciones sobre la literatura provincial. Primera parte. Como pueblo joven, Entre Ríos carece de una arqueología literaria, de un arcaico yacimiento cultural. No tiene vejez, ni prehistoria alguna que desenterrar. No hay códices venerables, ni vetustas ruinas, ni inscripciones herméticas, ni antecesoras lenguas madres. Si de cierta manera quisiéramos exagerar esa juventud provinciana, diríamos que no hemos salido aún del comienzo y que nuestros precedentes, el primer capítulo real de nuestras letras, nuestros clásicos, Alejo Peiret, Benigno Tomás Martínez, Olegario Víctor Andrade y su hija Agustina, Gervasio Méndez, Josefina Pelliza, Francisco Felipe Fernández, Martín Ruiz Morenos, Evaristo Carriego, el Viejo, José S. Álvarez, son vecinos de nosotros, casi físicamente tangibles, de presencia casi respirable. Comenzaron todo, la poesía, la historia, la narrativa, el ensayo, el periodismo, la oratoria. Fueron contemporáneos de la historia grande, de la organización nacional y provincial. Muchos alcanzaron a convivir con el arquetipo heroico o meramente gauchos de la entrerrianidad.
El mismo Fray Mocho pudo dialogar más de una vez con el legendario matrero Calandria. Fernández, secretario de Urquiza y de López Jordán, fue el primer periodista castrense itinerante de Entre Ríos. Esos autores del siglo XIX, siglo de la República de Entre Ríos, del pronunciamiento, de la Revolución Jordanista, de las colonias de inmigrantes, tuvieron que constituirse forzosa y simultáneamente en la caja de resonancia de la cultura lugareña, en la forma comarcana de pensar y de vivir que procedían manantialmente de un tipo de paisaje modelado, definido, de una naturaleza que iba a procrear una idiosincrasia sin comparación. Casi debe sobreentenderse que la historia de la literatura de una provincia ha de ser necesariamente regional. De otro modo, se perdería en la generalidad de la literatura cosmopolita. Dos constantes e irreconformables distinguen las letras de Entre Ríos: el paisaje y la historia. Como provincia de llanos, ha tenido una literatura campesina, rural, pero con un claro sentido estético del paisaje, y como reducto de una política civil y guerrera de perfiles inconfundibles, como último creyente de lucha por el verdadero federalismo, ha debido dar una literatura histórica cuyas características más acentuadas y vehemente es la voluntad autonómica. Pero sin dejar de reconocer el poder avasallante de esas dos corrientes, la geológica y la histórica, la joven literatura de Entre Ríos abrió la compuerta de aislación y admitió el alud renovador de las distintas últimas del lenguaje y de la temática actual, que desplazaron las pautas programáticas y multifacéticas del romanticismo y del modernismo, y aún de la vanguardia ultraísta. Un simple análisis de la nomenclatura de autores entrerrianos nos permite advertir que el registro es completo: novela, poesía, cuento, ensayo, historia, crítica, filosofía, ciencias naturales, etnografía, lexicografía, economía, sociología, pedagogía, estética y otras disciplinas constituyen sin duda un caudal nada desdeñable dentro del panorama de las letras argentinas. Creemos, sin pueriles orgullos lugareños, que la literatura entrerriana es una de las más ricas del país y que posee atributos enteramente propios. En una obra que dedicamos a Entre Ríos, postulamos una escuela poética entrerriana para señalar la real existencia de un estilo distinguible, de un modo personal entrerriano, identificable con la calidez emocional de sus mejores poetas, en el sentimiento de comunión con la tierra, en la virtual impregnación del alma entrerriana por su paisaje. Paisaje no en el sentido plásticamente material, estético, sino en su proyección metafísica, cósmica, panteísta, ontológica, en su sagrado carácter de mito geológico. Esta mitificación del hombre rural y del paisaje provinciano es claramente perceptible en obras como Calandria, de Leguizamón, Montielero, de Balboa Santamaría, en Los gauchos judíos, de Garchunov, o en Palo a pique, de Villagra, en Las alegrías del sol, de Daniel Elías, en el poema Luz de provincia, de Mastronardi, en el parcialmente inédito El país de los dorados, de Eduardo Brizuela Ibar, y casi toda la poesía de Juan L. Ortiz, de Carlos Alberto Álvarez, Jorge Enrique Martí, Marcelino Román, José María Díaz. Hasta la poesía ciudadana rescató los antiguos o los cambiantes perfiles de las casas y las calles, de los extramuros o de los arrabales, como en los motivos de Paraná, de Murga, en los recuerdos paranaenses de Luis Sadi Grosso, en las elegíacas visiones de San Miguel, elaboradas fastuosamente por Sola González, en las urbanidades de Amaro Villanueva, en las reconstrucciones novelescas de María Esther de Miguel, de Juan José Manauta, de Juan Pedro Cortosio. A esta mitificación o exaltación dramática o gozosa de la naturaleza y del hombre entrerriano, de la cual acabamos de citar algunos de sus fieles autores, ha correspondido paralelamente la mitificación y hasta apoteosis del arquetipo heroico y de la criolledad, realizada ya por la historia, ya por la recreación novelística, por la lírica y la épica, que tiene sus representantes en numerosos historiadores, así como en la voz de sus bardos o escaldados criollos, Andrade, Sarabí, Dumont Quesada,
en los moralistas y aún en el examen de una topomástica curiosa y evocadora, en la que han descollado Francisco Maximiliano Ibáñez y Margarita Grimaud de Gil. Vivimos en una época en que están desapareciendo los folclorismos fáciles, el minúsculo calor local, la mentalidad aldeana o pueblerina. Lo que decía Ricardo Rojas en su Historia de la Literatura Argentina. Un hombre de Gualeguaychú, por ejemplo, es primero de Gualeguaychú, luego de Entre Ríos, después de la Argentina. Ya no es una aserción plenamente vigente. Aunque se mantenga el espíritu localista, común a todos los municipios y pagos del mundo, un criterio más nacional y universal, sobre todo en las formas artísticas, ha suplantado el aislacionismo comarcano. Los tardíos vicarios del color local, como acusó Mastronardi a los cultores de una literatura extremadamente descriptiva y provinciana, están dando paso a expresiones de mayor dimensión geográfica. Y aunque no se deja de exaltar de un modo u otro la querencia provincial, priva una desprovinciación en las letras como en otras manifestaciones artísticas. No queremos decir con esto que los contenidos telúricos o históricos hayan perdido su interés, ni que un tema aparentemente perimido no resurja por la magia verbal de un creador de excepción. Tampoco se trata de que haya empalidecido el amor al sitio natal. Eso no se pierde. Aunque hay muchas otras cosas que comunicar y revelar, y que provienen no ya de predios abstractos como la nostalgia de los tiempos viejos, o de predios concretos como los bosques, las aguadas, los pajonales, las cuchillas, las estancias, sino de las no menos reales solicitaciones de la vida moderna, que imponen al escritor actual una actitud comprometida con todos los cambios, y lo enfrentan más al porvenir que al pretérito. Aquella temática dio al escritor entrerriano cierta independencia, cierta fisonomía diferenciada. Pero no hay la menor razón para que el autor entrerriano no pueda transmitir también muy diversas psicologías o paisajes interiores que no tengan la menor relación con el espacio topológico o con la historia. Aquí no estamos proponiendo un programa futuro. Esas expresiones, ese contenido nuevo, ya se ha realizado en estos momentos y altamente lo demuestran obras como las de Manauta, Emma de Cortosio, Osvaldo Dragún, Miguel Ángel Federic, Susana Agiaquiu y el más joven de todos ellos, Juan Manuel Alfaro. Incluso en la elección actual de temas nunca tratados en la provincia o tratados muy superficialmente, se advierten una intención o necesidad de explorar o transitar por campos extraprovinciales y hasta extranacionales, como los temas mitológicos o religiosos, caso Julio Eduardo Agiaquiu, caso Juan Carlos Weird. Toda una generación se ha desprendido del influjo de los viejos autores o los viejos temas. Y la literatura escrita desde entonces nada tiene que ver o nada posee en común con los textos entrerrianos tradicionales. Los viejos localistas se han quedado de súbito sin discípulos, y quienes suelen elaborar gustosas protestas por el abandono de las costumbres gauchas parecen no tener en cuenta que el orbe gaucho ya no existe, aunque exista el campo y los trabajos del campo. Pancho lamentaba la progresiva pérdida de los usos heredados, gauchos que ya no saben de vincha y culero, patrones que en auto van a los rodeos. Una realidad se ha hecho mera fantasmagoría. Los reñideros, las carreras cuadreras y de sortija, las pulperías, los contrapuntos de los payadores de cintillo, las patriadas y las montoneras, las lanzas de tacuara, los trabajos manuales del peón de campo y hasta el legendario Monte de Montiel son dolidas, grandes ausencias que solo habitan en las mentes de los viejos criollos memoriosos. No debe olvidarse que en los últimos 40 años la vida entrerriana se ha tornado más cosmopolita y la nueva literatura espeja ese cambio. La problemática campesina es enteramente nueva, porque son nuevas las formas del trabajo, las relaciones del trabajo, la comercialización, las técnicas y mecanización del agro. El campo no ha muerto, ha cambiado. Un hecho es revelador, anticipador, ya cuando en el siglo pasado los colonos suizos de San José pedían a Urquiza que se les proveyera de elementos modernos de labranzas. Estaban indicando con claridad
que los métodos criollos o gauchos del siglo XVIII eran anticuados y que la técnica de producción no era una cuestión de tradicionalismo, por el contrario, era una urgencia de adaptación al progreso, al desarrollo del maquinismo rural. Muchos se quedaron en el puro pasado de historia y folclore y no han tenido ojos ni oídos para ver y oír desplegarse el nuevo mundo que crecía y rugía. Dejemos un poco tranquilos a los héroes en su bronca y cantemos al hombre de carne y hueso, que a su vez tendrá su propio pedestal futuro. No proponemos un olvido, sino un cambio de temática. Creemos que el primer ejemplo de cosmopolitización del escritor entrerriano lo tenemos en la figura de Alberto Gerchunov. Proveniente de una colonia típica, esencialmente agraria, como Rajil, habitada solo por inmigrantes judíos que se habían hecho gauchos vertiginosamente, ese mundo que después para Gerchunov apenas una melancólica evocación. Aunque jamás olvidó la hondísima atracción que la tierra ejercía sobre los gauchos judíos. Desde el momento que fueron gauchos, ya en los bíblicos campos abrahámicos, pese a Borges, que se equivocaba en grande al escribir que gauchos judíos no hubo nunca. Es ciertamente conmovedor y asimismo divertidamente insólito escuchar en sus páginas a esos judíos que llegaban a un rancho a caballo y saluda a una familia judía con el clásico y católico Ave María. Una mera ojeada a los títulos de las obras de Gerchunov, que llegó a ser en su adolescencia un perfecto peón de campo. Y un análisis de su contenido sirve para denotarnos sus predilecciones extranacionales, universales, desasidas de la umbilicalidad terrígena, tan raigal en otros autores coterráneos. Con Manuel Gálvez, nacido en Paraná, tenemos otro ejemplo destacado de ese desentendimiento con lo telúrico y lo tradicional. Es verdad que Gálvez, como Carriego, el joven, apenas vivió en Entre Ríos y no supo cargarse con las flotantes sustancias que hacen la vivencia provincial. Otros, de Payés, traducido del francés sería fuera de lugar, desorientado, como ellos, han llevado la provincia adentro y la manifiestan constante y melancólicamente. Carlos Mastronardi vivió en Buenos Aires desde su juventud. La actividad periodística lo tiñó de ese mundanismo ajeno a esa procesión. Y no obstante, su versación humanística, sus conocimientos de la cultura literaria universal, su frecuentación de otras lenguas y su interés por temas en absoluto dispares o antípodas de lo regional se mantuvo ligado de modo entrañable al terruño. ¿Qué mayor prueba pediríamos que el poema Luz de Provincia, iniciado en su juventud, publicado por primera vez en 1937 y cíclicamente corregido desde entonces incesantemente? Volver a ese poema es retomar a la provincia, el mítico eterno retorno, la reiteración. La querida, la tierna, la querida provincia. Es suficiente evidencia para hacer válida la afirmación del entrerrianismo indeclinable de Mastronardi, que coronó su obra, por si no bastaran otras expresiones escritas suyas, con las memorias de un provinciano. Pero este poema coexistieron el provincianismo y lo cosmopolita. En Valery y la finitud del método, Mastronardi aborda un arduo tema universal de alta crítica y en Formas de la realidad nacional recapitula diferentes instancias de la vida y las letras argentinas. En una serie de ensayos se diversifica y se evade a otros ámbitos, pero si revés de desarraigados absolutos como Gálvez o Carriego o Joseph Kessel, siempre se lo encontró escribiendo de una u otra forma sobre Entre Ríos, prolongando libros de autores entrerrianos, haciendo la crítica de obras entrerrianas y poniendo de cuando en cuando las plantas sobre el mismo suelo natal. Quien conozca a fondo Entre Ríos advertirá, por ejemplo, en Amaro Villanueva, que aún en sus trabajos minuciosos de arduos temas o exégesis literarias o bibliográficas, parte de su vocabulario es netamente popular entrerriano. Participa del modo de hablar, que lo hay entrerriano, y que lo tuvo también el Mocho Álvarez, y que lo tuvo también Marcelino Román.
De una manera evidentemente poco académica, Villanueva titula un artículo suyo sobre José S. Álvarez, nada menos que A los sopapos con Fray Mocho. Otro título suyo son asimismo ocurrentes, versos para la oreja, son sonetos, crítica y pico. Otra circunstancia podría explicar el adobo criollo de muchos de nuestros libros. Sus autores fueron hombres de campos, estancieros, como Leguizamón, Dumont Quesada, Eufemio Muñoz, Los Berizo, Eduardo Villagra, y otros que, aunque no propiamente estancieros, vivieron en el campo o sintieron y sienten profundamente la vida rural en mayor grado y gusto que la vida ciudadana, como Román, Alzogaray, Balboa Santamaría y muchos más. O la vida ribereña e isleña, a la que han sido notablemente sensibles José María Díaz, Reinaldo Ros, Omar Escalomieri, Brizuela Aybar, Ortiz, Álvarez, etc. El tradicionalismo está o estuvo en la misma médula de nuestra literatura. Lugares, calles, plazas, pueblos están recordando todos los días las horas épicas, las instancias del coraje montonero o montielero. A nuestro lado vive el descendiente de tal cual lancero. En una iglesia se conservan las espuelas de un caudillo, o en la orilla de un camino se alza rígido por la creencia popular en la santidad o providencia de un hombre muerto por un rayo en pleno mediodía de sol. Contemplada panorámicamente, la literatura entrerriana presenta contornos perfectamente definidos y diferenciables con respecto a otras literaturas de provincia, así como el hombre entrerriano, al decir de Rojas, no es igual al vecino de Santa Fe. La riqueza literaria entrerriana que ya mencionamos antes nos ha permitido incluso agrupar a nuestros prosistas y poetas por generaciones o ciclos de plena coherencia, con una impresionante suma de material escrito. De esas 6 generaciones literarias con que cuenta Entre Ríos, a nuestro juicio, la primera se integra con Martín Ruiz Moreno, los dos Andrades, Francisco Felipe Fernández, Gervasio Méndez, Alejo Peiret, Carriego el Viejo, Clodomiro Cordero, Luis N. Palma, Victoriano Montes, uruguayo, Julián Monzón, Juan Coronado y otros. La segunda es la que está a caballo entre los siglos XIX y XX, que se constituyó con Floriano Zapata, Máximo Álvarez, Osvaldo Mañasco, Antonio Sagarna, Benito Tomás Martínez, Juan Ambrosetti y los autores del Deslinde, José S. Álvarez, Francisco Barrueta Beña, Ramón Romero, Martiniano Leguizamón, etc. La tercera está formada con hombres que escribieron en el presente siglo y que abarca el lapso de nacimiento entre 1880 y 1910, como Garchunov, Evaristo Carriego, Mastronardi, Manuel Gálvez, Guillermo Sarabí, Juan Laurentino Ortiz, Amaro Villanueva, Gaspar Benavento, Los Irasustas, Víctor Juan Guillot, Eduardo Villagra, Mario César Gras, Juan Pedro Cortosio, Los Giachelo, José Belvey, Marcelino Román y otros. La cuarta generación presenta nombres como José Eduardo Seri, Carlos Alberto Álvarez, Alfredo Martínez Howard, Alfonso Solá González, José María Díaz, que publicó tardíamente como Susana Giaquiú, Guillermo Caul, Carmen Segovia García, etc. Continuada de cerca por una quinta generación que, apenas menor de edad, se diferencia por muchos de sus caracteres literarios de la precedente y que se constituye con escritores como Juan José Manauta, Juan Carlos Viano, Eduardo Brizuela Aybar, Emma de Cortosio, Luis Sadigroso, Roberto Ángel Parodi, Ana Teresa Favani, María Esther de Miguel, María Rosa Sobrón de Truco, Miguel Silvestrini, Carlos Esforza, Osvaldo Dragún y muchos más. Puede objetarse que existe una indecisión de límites entre la cuarta y la quinta generación. Aceptamos esa objeción plenamente, solo en cuanto a coincidencias o cercanías calendáricas, pero, reiteramos, lo que nos interesa para subrayar la personalidad generacional no es tanto fechas de nacimiento o de publicación, sino afinidades estilísticas o temáticas, y desde luego las diferencias. La quinta generación, debemos acotar, reside en su mayoría en Buenos Aires. Finalmente, la generación más joven, la sexta, desvinculada casi en absoluto de lo telúrico y lo histórico,
Se expresa primordialmente por el cuento y el poema, y el modo subsidiario por el ensayo. En esta última promoción literaria anotamos los nombres de Diego Angelino, Marta Samarripa, Isidoro Bleinstein, Walter Heinze, Miguel Ángel Federic, Orlando Calgaro, Susi Quinteros, Jorge Osvaldo Cito y otros que son tratados en esta obra. Naturalmente, como en toda clasificación, esta participa de una forzosa elasticidad en la cronología y caben excepciones, ya que muchos autores comenzaron a escribir tardíamente o publicar con gran retardo obras escritas con apreciable anterioridad a la fecha de edición. Hay muchos, además, que jamás han hecho editar sus libros. Aparte de la clasificación generacional, se podría intentar una agrupación temática, nada rígida por supuesto, privativa de cada bloque generacional. La primera de las generaciones en que hemos dividido nuestro caudal literario mostró una marcada predilección, casi obsesión, por la historia y el periodismo político. La segunda, por lo tradicional y lo telúrico, en que se empieza a recoger su pasado todavía palpitante. La tercera se caracteriza por su rompimiento con el romanticismo demorado y con el modernismo, y la adopción de las nuevas formas lingüísticas de vanguardia, con el ultraísmo, el superrealismo, el creacionismo, que en Buenos Aires retomaron en conjunto la denominación de martinfierristas o Grupo de Florida y el Grupo de Boedo, de tendencia socializante. La generación cuarta engloba a los nacidos desde 1910 aproximadamente y ya se la ve desprendida por completo de la motivación lugareña, épica y folclórica, que se vuelca a lo puramente lírico, a la elegía, a una poesía pausada y sentimental, de tono nuevo. La quinta, que viene inmediatamente después, está ligada a la generación anterior por muchos detalles, principalmente en poesía. Pero esta se acendra, se hace mucho menos lírica y sentimental, casi elude el tema amoroso y en algunos casos llega al expresionismo y a la denuncia social, como en Juan José Manauta, que margina la tierra mítica para exaltar o denostar la tierra de trasfondo dramático. Los abastados, la tierra blanca, los poemas de Entre dos ríos. El mito geológico, la leyenda del paisaje, deja paso al mito social, como lo veremos en su lugar correspondiente. Ni Leguizamón, ni Villagra, ni en Balboa Santa María, ni en otros autores que escribieron sobre la vida campesina o los arrabales y extramuros de las ciudades entrerrianas aparece siquiera un atisbo de protesta social. Volvemos entonces a hacer mención a Ángel Borda, el cual será el próximo capítulo de este video y que va a tratar casualmente sobre esto que dice Luis Alberto que no está tratado en esos autores. Directamente ignoraron el tema en época en que se gestaba la gran novelística americana de denuncia. De cualquier modo, no se propusieron reivindicar, sino simplemente describir, evitando los riesgosos límites de la literatura ideológica. También en el plano de otras aperturas que no son las de la tierra y el hombre atado a ella, se encuentran escritores como Emma de Cortosio, Ana Teresa Favani, Marta Samarripa, Sola González, Sobrón de Truco y muchos más que han preferido manifestar su propia subjetividad. Por último, los escritores más jóvenes de la provincia, la generación séptima, que constituye algo más que una promesa. Están temporal y especialmente alejados de la tradición, y pese a la anécdota que pudiera inscribirlos en una literatura de extracción regional, superan términos y contérminos, abstractalizan el contorno del hombre y se hunden directamente en la complejizada psicología contemporánea. Muchos de ellos no eluden los planteos ideológicos, por otra parte, ya universalizados, como Guillermo Arizpe, ni desdeñan u olvidan el paisaje, como Sofía Acosta, entrerriana de adopción, que suele sacar de su rico interior las más sutiles metáforas del espíritu, de la tierra y las aguas. Lo que antecede y lo que sigue podría ser acaso una pretensión de síntesis de las letras entrerrianas. Alguien, más tarde, completará estas páginas, ahondando en el análisis, al que nosotros hemos sustituido aquí muchas veces por una línea bibliográfica y un comentario general. Aquella línea era necesaria, por otra parte, pero el arte escapa a todo intento de estructuración rígida, desborda los dossiers, se desclasifica y diversifica en fondo y forma, y rehúye permanentemente
la reducción a un fichero. Las páginas que siguen, importa reiterarlo, apenas procuran un primer ordenamiento cronológico de nuestros autores. No es realmente una historia de nuestra literatura provincial, sino una serie de noticias e informes sobre los hombres y las mujeres que la hicieron y que, al hacerla, recogieron las partes visibles y a veces secretas de esa entidad huidiza que es el espíritu estético y la actividad intelectual del hombre.